El incremento de la inmigración ilegal en muchos países europeos ha generado graves problemas sociales. La clase media y los más desfavorecidos son quienes sufren de primera mano las consecuencias de esta inmigración ilegal, de las fronteras abiertas y las decisiones de las élites, que en sus mansiones no son quienes sufren en realidad esta inmigración ilegal. Esto ha originado que cada vez más estén surgiendo otras alternativas, otros partidos políticos, movimientos políticos y sociales que defienden la soberanía de las naciones y los derechos de las clases medias y populares. Vamos a hablar de ello en este panel en el que contamos con tres invitados. El primero de ellos es Antonio O'Malley, que es director de la Gaceta de la Iberosfera. Contamos también con Francesco Jubilei, que es el presidente de la Fundación Tattarella y de Nazione Futura, y con Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox. Gracias a todos por estar en este panel. Gracias también a los que seguís al otro lado del canal de YouTube siguiendo este encuentro. Y ya saben que empezamos de nuevo con una intervención de unos minutos de cada uno de ellos y después damos paso al debate. Empezamos con Antonio O'Malley. Gracias, Rebeca. Y por cierto, felicidades por el trabajazo que estás haciendo hoy. Muchas gracias. Hablar de inmigración ilegal como algo aislado, como algo puntual, como algo que ocurre en un lugar o en un tiempo concreto es difícil, pues no, es imposible. La inmigración ilegal la promueven, la defienden, la legislan los mismos que promueven, que defienden, que legislan la agenda LGTB, la religión climática, los mismos que dicen que la inflación es algo que ha caído del cielo o que el precio de la energía no se puede bajar, que es algo que no queda más remedio. Evidentemente me refiero a los gobernantes de buena parte de Occidente, a los gobernantes y a los partidos de oposición de casi todos esos países, la mayoría de los partidos de oposición. Me refiero a los ejecutivos de prácticamente todas las grandes, gigantes empresas de Occidente, a los fondos de inversión que hay detrás y me refiero, por supuesto, a los grandes medios de comunicación, a los grandes conglomerados mediáticos, como recordaba esta mañana Javier Villamor, los 6 grupos estadounidenses o el duopolio en España, que es un país en el que se ve muy evidente todo esto. Eso ocurre, no es nuevo que los que nos gobiernan en la práctica sean personas que no hemos votado, no es algo que pase por primera vez en la historia, pero sí es verdad que nunca había sido a nivel global. O sea, las decisiones políticas de España, por ejemplo, o de cualquier país de Occidente, se toman fuera de España. Eso ocurre a este nivel por primera vez. Ocurre con todos los países, que sean en Bruselas, o sea en Washington, o sea en Palo Alto, en Nueva York, o en Irlanda, que es un buen ejemplo de país que hace 2 décadas era una reserva espiritual y ahora es la vanguardia del relativismo en Occidente. Bueno, pues eso es la primera vez que pasa, eso no había pasado antes, y para esa homogeneización de las sociedades, que se ve hasta en las ciudades, ahora, si pensamos en la calle principal de cualquier capital occidental, sabemos perfectamente qué hamburguesería vamos a encontrar, qué cafetería, qué tienda de informática o qué tienda de deporte. Sabemos perfectamente el diseño que va a tener, con alguna excepción local, pero realmente, y curiosamente, en nombre de la multiculturalidad, están haciendo que todas nuestras ciudades sean iguales. También lo hacen en sus habitantes. Y para ello la herramienta, el proyecto, que no el suceso, no el fenómeno, el proyecto, porque es un proyecto voluntario de la apertura de fronteras y de la inmigración ilegal, es indispensable. Es indispensable, es buscado y es realmente en la práctica para sus promotores el transporte, la importación de mano de obra barata, que abarate la mano de obra del lugar al que llega, y de costumbres, de tradiciones que no encajan con las sociedades en las que se implantan. Eso se ve también muy bien en España, se ve en Europa bastante mejor que en Norteamérica, donde realmente en Norteamérica la inmigración sí es occidental, porque Iberoamérica es occidente antes que Estados Unidos. Al final, Ceuta, estamos aquí, es la frontera sur no solo de Europa, es la frontera sur de Occidente. Es bastante más que ser la frontera sur de Europa. Ceuta y Melilla. Entonces, esta
importación de mano de obra barata, esta importación de costumbres, de tradiciones que nada tienen que ver con el sitio al que llegan, evidentemente devalúa la vida de las personas de los lugares de acogida. La devalúa en términos materiales. Es la primera vez en la historia en la que un matrimonio joven no puede o lo tiene muy difícil para vivir en el barrio en el que se crió. Da igual el nivel de vida del barrio, sea un nivel alto, sea un nivel medio, lo habitual es no poder vivir en el barrio en el que viven tus padres. Y eso es una devaluación material, obviamente, del nivel de vida, pero al mismo tiempo se da una devaluación espiritual, por decirlo así. Al final, las clases trabajadoras, la gente humilde, precisamente de los barrios a los que llega la inmigración ilegal, tienen menos riqueza material, pero a lo largo de la historia, sobre todo, han tenido familia, que ha sido el gran asidero de la revolución industrial. Lo que tenía la clase obrera era la familia. Han tenido familia, han tenido una patria, una comunidad en la que ser, y han tenido una fe. Y esa inmigración ilegal, evidentemente, aparte de mano de obra barata, que devalúa los trabajos, los salarios, que hace muy difícil competir, a un local también atenta de manera directa e indirecta contra la familia, contra el barrio en sí y contra la fe en muchos lugares ya, y se ve en nuestro país, en regiones, en zonas de Cataluña. Bueno, hay que ser un valiente para ejercer tu fe en público, si eres católico, obviamente. Entonces, al final, a estos globalistas, a estos gobernantes, a estos empresarios y a estos periodistas y ejecutivos mediáticos no les gusta la gente corriente. Esto es sencillamente una guerra contra la gente corriente. Llamamos clase media, clase trabajadora, pero es gente corriente, gente normal. Esto no va de otra cosa. Les molesta, al final quieren, a pesar de fiscalidad asfixiante, a pesar de deuda imposible de pagar y a pesar de devaluación de la moneda, son incapaces de gestionar una sociedad donde sus habitantes son más demandantes que antes y se empeñan en llenarla de ciudadanos de otros lugares que, evidentemente, unos padres que vienen de... No vienen ni padres, no vienen ni familias. El que llega a Europa, engañado, por supuesto, no va a demandar una educación para sus hijos, una universidad, unos servicios sociales de tanta calidad como puede demandar un occidental. Claro, es más fácil gobernar así, es muchísimo más fácil. Entonces, prefieren gobernar a personas menos demandantes, para eso es evidentemente necesaria las fronteras abiertas, la inmigración ilegal, no es casual, no cae del cielo, es una tiranía, es un totalitarismo como nunca había habido antes. Evidentemente, ha habido toda la historia, pero nunca se han conocido los gustos y costumbres de los ciudadanos como ahora y nunca se han modificado como ahora. Y como toda tiranía, está basada en falsas promesas de esperanza, como todas las tiranías. La primera, evidentemente, que vienen a pagar las pensiones. No vienen a pagar ninguna pensión. Para empezar, no pagarán ni la suya. No podrán ni pagar su pensión si es que trabajan, si es que encuentran trabajo, consiguen un trabajo formal. La segunda es pues, al otro lado, a la otra cara. Evidentemente, toda esta gente que es traficada son víctimas. Se les dice que van a un lugar mejor, a tener una vida mejor, que obviamente no encuentran en la mayoría de los casos. Y la tercera mentira, que se da en paralelo con esta devaluación, depauperación de la vida de los ciudadanos, es que prácticamente desde la crisis del petróleo de los 70, 80, se ha dicho machaconamente en Occidente que había que estudiar una carrera, que si lo hacías ibas a tener una casa, una familia, ibas a poder salir adelante, ibas a tener unas condiciones de vida mejor. Y resulta que mientras la inmigración ilegal se impone, eso se ve que no pasa. Uno no vive mejor que sus padres. Es la primera generación en mucho tiempo que vive peor que sus padres. Y claro, ante ese panorama de falsas promesas de esperanza, bueno, yo creo que hay buenas noticias. Tampoco estamos mal, pero la primera buena noticia es que somos conscientes. Y este evento es un ejemplo buenísimo de ello. Hace pocos años no existía esto. Otra buena noticia son los parlamentos que van habiendo en Occidente, los gobiernos que va habiendo en Occidente. Y yo creo que hay una por encima de todas, que es que se va generando una conciencia
de que esto ya no es de izquierdas y contra derechas, sino de una casta política, empresarial y mediática contra la gente normal, contra la gente corriente. Y, hombre, yo me alegro. Creo que falta mucho por hacer, que Frontera Sur es un grandísimo ejemplo de ello, pero vamos por un camino al menos mejor que hace no mucho tiempo. Continuamos con la intervención de Javier Ortega Smith. Bueno, yo creo que realmente lo que hay que poner encima de la mesa es el debate ante el que nos encontramos en Europa, que es un debate que poco tiene que ver con lo que ha sido el debate en las últimas décadas, me atrevo a decir en los últimos siglos. Y es importante que lo planteemos así para no seguir enredados en lo que algunos quieren, que es haciéndonos perder el tiempo, distrayéndonos sobre supuestas divisiones o supuestas teorías políticas que no se ajustan a la realidad. Me explico. Durante muchos siglos el debate ha sido entre la España o la Europa de las ciudades, de las urbes, y la Europa del campo. Había unas grandes diferencias sociales, había unas grandes diferencias culturales y había unas grandes diferencias económicas. Y había ese debate, esa pugna entre la gente del campo y la gente de las ciudades. Aquello fue evolucionando hasta dividir a las sociedades en derechas e izquierdas. Estaban los que supuestamente defendían a las clases trabajadoras y los que supuestamente defendían sus privilegios y los explotaban. Pero todo ese viejo debate que siguen repitiendo hasta la saciedad la inmensa mayoría de los partidos políticos, con una adición ahora mismo, y es que han conseguido además dividirnos por sexos, ¿no? Ahora hay la lucha entre los hombres y las mujeres, o mejor dicho, entre el feminismo ultrarradical, las feministas que nada tienen que ver con el movimiento de defensa de los derechos legítimos de la mujer, contra los hombres. Ese enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre derechas e izquierdas, es falso, no es la realidad. Lo que sí es una realidad, y este encuentro es una prueba evidente de ello, es entre quienes defendemos, y Vox es un abanderado en España y un pionero en España, en defender los estados-nación, la soberanía nacional, lo que podemos llamar sin problema la Europa o la España de los patriotas frente a lo que es la España de los que se han rendido al globalismo internacional, a los intereses ajenos a la nación española. Ese es el verdadero debate. Cada uno de nosotros, con independencia de si vive en un pueblo o en una ciudad, con independencia de si proviene de una familia con una economía más acomodada, con mayores recursos, o de una familia más humilde, tiene que entender que no es ese el debate. La verdadera batalla, la verdadera lucha, es entre quienes defendemos un concepto de nación soberana y libre, en el que cualquier ciudadano puede desarrollar su vida en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades, que esa es la verdadera clave, no igualándonos, como se ha dicho en alguna tertulia anterior, como pretende algunos, igualarnos por abajo, sino en un afán permanente de superación, y todo aquel que en base a su esfuerzo, a la excelencia, al trabajo, no al título, no a la familia, no al apellido o no al lugar en el que, por suerte o por desgracia, le ha tocado nacer, tiene las mismas oportunidades de llegar. Bueno, ese concepto de nación, de Estado-nación, y ahora lo enlazo con el debate de esta mesa, es el que defiende que está en juego si abrimos nuestras fronteras de manera irresponsable, sin control ninguno, pone en riesgo a esa España social, a esa España que ha adquirido unos derechos laborales, que ha adquirido unos derechos sociales, el derecho a una sanidad, el derecho a una educación, el derecho a un estado del bienestar, lo pone en riesgo precisamente porque ese estado puede quebrar por una avalancha masiva de personas que vienen de estados de origen que han abandonado a sus compatriotas. No nos olvidemos que este es el gran fracaso. La mayoría de los países que están lanzando, apoyando y fomentando procesos de inmigración masiva son estados que han abandonado y despreciado a sus propios ciudadanos.
Tenemos el más cercano aquí, al lado, a muy poquitos kilómetros, en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Ceuta y Marruecos tienen unas mismas condiciones geográficas en el panorama internacional, pero la diferencia es que en el otro lado hay quien ha creado un Estado, una dictadura, en la que él y quienes forman parte del régimen alauita viven con unos niveles de lujo, de repugnante lujo, en palacios, en yates, y el despilfarro cuando su pueblo no tiene las condiciones básicas de higiene, de sanidad o de atenciones sociales. Pero eso sí, demandan al resto de Europa que es responsable de esa situación. Y eso lo hacen muchos países africanos y eso lo hacen otros muchos países del planeta. Entonces, y con eso termino, el gran debate es entre quienes creemos que los Estados-nación tenemos derecho a defender ese nivel cultural, ese nivel social, ese nivel educativo, ese nivel sanitario, esas posibilidades de futuro y de progreso, y quienes, por desgracia, entienden que lo que tenemos que hacer es rendirnos, arrodillarnos ante los intereses de naciones ajenas o ante los intereses de multinacionales. Y por tanto el resultado, quede muy claro, de aquellos que están haciendo esto, la rendición de nuestras fronteras, que es lo mismo que decir, la rendición de nuestra soberanía, de nuestra cultura, de nuestra libertad y de nuestra capacidad económica, son los que están atacando más directamente en el corazón de las clases más necesitadas, de los trabajadores, de los autónomos, de los pequeños comerciantes, de las familias menos pudientes, son los que están minándoles sus posibilidades de futuro y los que están haciendo que esos centros de salud estén saturados, que esas pocas ayudas sociales en vivienda o en apoyo a las familias más necesitadas no lleguen porque se gastan ingentes cantidades de dinero en la cuestión de la inmigración ilegal. Ese es el gran debate, la batalla entre quienes debemos defender la nación y el Estado social y los derechos adquiridos y quienes, desgraciadamente, están dispuestos a poner en riesgo todo eso por intereses ajenos a España y, por supuesto, ajenos a los trabajadores españoles y europeos. Terminamos esta ronda de intervenciones con Francesco Jubilei, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar aquí con los amigos de Vox. Voy a hablar en italiano. Intanto, buonasera a tutti. Sono particolarmente contento di essere qua nella giornata di oggi perché mentre stiamo discutendo del tema, del problema dell'immigrazione che riguarda ormai da vari anni il territorio di Ceuta, in Italia proprio in questi giorni stiamo vivendo un problema analogo con il tema dell'immigrazione legato a quello che è l'isola di Lampedusa. Voi sapete che l'isola di Lampedusa è un'isola italiana che si trova molto vicino al confine con l'Africa. E che cosa succede a Lampedusa? A Lampedusa succede che ormai da vari anni arrivano quotidianamente centinaia, se non migliaia, di immigrati che entrano irregolarmente nel territorio italiano. Vi do qualche dato per capire la gravità della situazione. Da inizio anno, quindi da gennaio fino a inizio novembre, sono arrivati circa 86.000 migranti a Lampedusa. Nel solo mese di ottobre sono arrivati circa 1.300 migranti. Immaginate che in tutto l'anno del 2019 in totale sono arrivati 11.000 migranti, quindi siamo passati da 11.000 arrivi nel 2019 a 85.000 arrivi. Perché ci sono così tanti arrivi nel territorio di Lampedusa? Perché sostanzialmente ci sono le cosiddette ONG, che è un tema che conoscete bene anche voi, voi spagnoli, le quali prendono i migranti non solo ed esclusivamente nel mare, ma molto spesso vanno addirittura in Africa e nelle acque territoriali dei paesi africani, prendono i migranti, entrano nelle acque territoriali italiane e secondo quella che è la legge del cosiddetto porto sicuro, nel momento in cui Malta rifiuta queste navi con i migranti a bordo, loro chiedono di arrivare in Italia. In questi giorni voi sapete che da poche settimane in Italia c'è un nuovo governo conservatore di centrodestra guidato da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che è anche alleata di Vox al Parlamento europeo, e l'attuale governo ha detto benissimo, nel momento in cui una ONG entra in acque territoriali italiane deve rispettare quelle che sono le regole italiane e quindi deve rispettare l'autorizzazione delle autorità italiane per sbarcare quelli che sono i migranti. E soprattutto, e arrivo anche al tema di questo panel, ci deve essere una redistribuzione europea.
perché qual è il problema dell'immigrazione? Il problema dell'immigrazione è che la Spagna come l'Italia si trovano, e anche Malta, si trovano pressoché quotidianamente ad arrivare continui migranti dai paesi africani che per ovvie ragioni geografiche arrivano prima nei nostri paesi e molto spesso arrivano attraverso delle ONG, quindi delle imbarcazioni che hanno però bandiera tedesca piuttosto che addirittura ci sono delle ONG norvegesi. Quindi quello che dice l'Italia, che immagino sia un ragionamento simile alla destra spagnola, deve essere la cosiddetta ridistribuzione dei migranti, ovvero se si dice che siamo all'interno dell'Europa, siamo all'interno dell'Unione Europea, non è possibile che solo l'Italia, solo la Spagna e solamente i paesi mediterranei si debbano far carico del problema migratorio. E il problema migratorio contribuisce a creare, ha contribuito a creare negli ultimi anni quello che è il tema della crisi delle classi medie e delle classi popolari europee. Questo perché? Perché un conto è l'immigrazione regolare, cioè un conto è dire io entro in Spagna, io entro in Italia attraverso quelli che sono dei canali regolari, lo faccio facendo una richiesta, lo faccio entrando attraverso quelle che sono le frontiere, entro in Spagna, lavoro, pago le tasse, mi integro nella società ed è un discorso. Un altro conto è entrare irregolarmente all'interno del territorio italiano o spagnolo e quindi conseguentemente all'interno dell'Europa e dell'Unione Europea. Voi considerate che in Italia ci sono ad oggi circa 600.000, quindi più di 500.000 di irregolari, che sono persone che vivono all'interno del territorio nazionale italiano, non sappiamo chi sono, non sappiamo come si chiamano, non sappiamo come vivono e come finisce. Finisce che molte di queste persone, in particolare nelle aree del sud Italia, finiscono in mano alla mafia, la quale mafia utilizza queste persone per esempio per raccogliere i pomodori o lavorare nei campi pagati 2 o 3 euro l'ora. Così facendo che cosa succede? E arriviamo al tema. Succede che anzitutto non stiamo aiutando queste persone, perché non mi sembra che sia un modo di aiutare le persone che arrivano dall'Africa in Italia o in altri paesi e finire nelle mani della criminalità organizzata o legato al tema della droga o legato al fenomeno che in italiano si chiama caporalato, quindi lavorare nei campi sfruttati dalla criminalità organizzata. E al tempo stesso abbiamo completamente distrutto alcuni settori, cioè quei settori in cui nel mercato fino a qualche anno fa c'era l'operaio spagnolo piuttosto che l'operaio italiano che lavorava all'interno di determinati settori, la cosiddetta classe operaia, oggi a causa di un arrivo di un'immigrazione massiva lo stipendio che viene dato al lavoratore spagnolo, al lavoratore italiano è uno stipendio bassissimo e quindi non può fare quei lavori. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo totalmente distrutto quello che è per esempio l'agricoltura. E c'è un altro punto che si collega oltre al tema dell'immigrazione, che in parte è stato detto prima, che è anche il tema della globalizzazione, cioè una globalizzazione che è stata condotta con delle modalità totalmente errate, per cui noi ci troviamo che ancora una volta chi fa l'agricoltore in Andalusia piuttosto che chi fa l'agricoltore nel sud Italia e coltiva limoni o arance o olio d'oliva, si trova il mercato spagnolo, si trova il mercato italiano che sono invasi dall'olio che arriva dalla Tunisia, dalle arance che arrivano dal Nord Africa, dai limoni che arrivano dal Nord Africa, senza nessun genere di controllo su quelli che sono la qualità alimentare e al tempo stesso andando a distruggere quelli che sono un settore storico come quello dell'agricoltura. In più noi ci stiamo consegnando negli ultimi anni a quelli che sono degli stati extraeuropei e penso in particolare alla Cina attraverso il processo della delocalizzazione. Quindi noi abbiamo detto come europei, come occidentali negli ultimi anni chiudiamo la fabbrica spagnola, chiudiamo la fabbrica francese, la fabbrica tedesca, la fabbrica italiana, andiamo ad aprirla in Asia o andiamo ad aprirla in Cina perché in Cina produrre ci costa molto meno rispetto a quanto ci costerebbe produrre per le tasse, per il tema dei diritti umani in Italia o in Spagna. Così facendo abbiamo però colpito quella che è la nostra classe operaia. La nostra classe operaia ha progressivamente perso sempre di più il proprio lavoro. E come si può quindi risolvere questa situazione? Si deve risolvere senza dubbio con degli interventi che siano degli interventi di carattere politico e degli interventi che siano di carattere economico. Però c'è un problema, se vogliamo, ancora più profondo. Cioè il problema più profondo collegato a quella che è la crisi dei popoli europei è un problema di identità, perché purtroppo all'interno dell'Europa noi abbiamo totalmente perso nel corso degli ultimi anni quella che è la nostra identità
e soprattutto c'è stata una sinistra che non è stata in grado di capire quello che è stato il cambiamento dei tempi, e c'è stata una sinistra che sostanzialmente ad oggi non risponde più a quelle che sono le esigenze dei ceti popolari. Per cui cosa succede? Succede che in Svezia, che è una nazione storicamente di sinistra governata dalla socialdemocrazia, vince il centrodestra. Succede che nelle grandi città italiane, vi cito Roma e vi cito Milano, nei centri storici, nelle zone più ricche, penso accada anche nelle città spagnole, le persone votano per la sinistra, poi nelle periferie, dove, nelle zone più disagiate delle città, dove ci sono dei grossi problemi sociali anche legati all'immigrazione, si vota per la destra e si vota per i partiti conservatori. Riscoprire la nostra identità, e concludo con questo passaggio, significa sottolineare il fatto che anzitutto il tema della nazione deve tornare centrale, cioè ci sono dei settori che sono i cosiddetti settori strategici che noi non possiamo pensare di delocalizzare. Noi in Italia, nel vostro caso spagnolo è un po' diverso, ma in Italia ci siamo accorti che dipendevamo all'inizio della guerra in Ucraina per oltre il 40% dal gas della Russia, quindi ci siamo accorti che in un settore fondamentale come l'energia non eravamo indipendenti, non avevamo una sovranità energetica perché dipendevamo troppo da un singolo paese. Ora, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che anche a causa delle politiche dell'Unione Europea noi stiamo facendo la stessa identica cosa con la transizione ecologica nei confronti della Cina, per cui noi diciamo dismettiamo il motore a benzina, dismettiamo il motore a diesel entro il 2035, e nel momento in cui noi andiamo a dismettere il motore a benzina, il motore a diesel entro il 2035, creiamo un problema a quella che è la nostra industria automobilistica europea, ma al tempo stesso consegniamo tutto quello che è il know-how in questo settore alla Cina, che ha un controllo di quella che è la filiera in ambito delle automobili elettriche. Quindi serve riscoprire una centralità di quelli che sono i settori strategici, serve riscoprire una centralità del concetto di nazione, quindi concepire un'Europa, un'Unione Europea che sia una confederazione di nazioni, in cui ogni nazione ha la propria storia, la propria identità, e serve soprattutto, del motivo per cui siamo anche qui oggi, serve soprattutto sottolineare il fatto che i confini e le frontiere degli Stati vanno difese, perché è l'unico modo per salvaguardare i nostri popoli, perché nel momento in cui tu non difendi i tuoi confini, nel momento in cui tu non difendi le tue frontiere, stai perdendo quella che è la tua identità, stai perdendo totalmente quella che è la tua identità cristiana. Qui, e concludo davvero, a Ceuta nel 1227 un frate italiano che si chiamava Daniele Fasanella, nel momento in cui Ceuta era sotto il dominio musulmano, arrivò nella città di Ceuta per predicare quello che era il Vangelo. Venne sostanzialmente catturato dai musulmani e gli venne detto di convertirsi all'Islam. Lui non accettò e venne ucciso. Oggi lui si chiama San Daniele perché è stato pontificato, ed è il patrono della città di Ceuta, nella cattedrale è anche ricordato la sua figura, e difendere quella che è la nostra storia, difendere quella che è la nostra identità significa difendere il nostro popolo. Quindi l'unico modo per evitare che si vada e si continui in questa direzione di crisi di quella che è il popolo italiano, il popolo europeo, ma più in generale il popolo spagnolo, è quello di fare in modo che ci sia un controllo delle nostre nazioni e fare in modo che quella che è l'identità delle nostre nazioni venga sempre difesa. Jubilee ha sacado un asunto que me parece interesante que también lo traigamos aquí al debate y a la mesa, y es ese de la redistribución de los inmigrantes, ¿no? Si no me equivoco, ya ha habido países, me parece que ha sido Austria, no sé, Antonio, si me puedes corregir, que sí que ha tomado esa decisión pues, de redistribuir a algunos inmigrantes que llegan al país en otras zonas, en algunas zonas de África, ¿no? Mientras se tramitan las solicitudes, ¿no?, de asilo o no en el país. ¿Crees, Antonio, que ese tipo de políticas son aplicables en España o que pueden ser beneficiosas también para otros países de Europa? Bueno, evidentemente, si tenemos un mercado común de tránsito de trabajadores, que por cierto se canceló durante meses mientras las fronteras estaban abiertas, la Unión Europea, que presume de fronteras internas abiertas, las cerró y abrió las externas, curiosamente. Digo, si tenemos un mercado común y unas fronteras abiertas para el libre tránsito, sería lo lógico que si nuestra frontera es la de Europa, los inmigrantes que llegan se redistribuyan por Europa. No esperando que se vayan ellos libremente, sino que de verdad se redistribuyan, sería lo lógico. De hecho, en Estados Unidos se está haciendo un poco a modo de prueba. Los gobernadores de Florida y de Texas, DeSantis y Abbott,
están fletando autobuses con inmigrantes ilegales, que por cierto son inmigrantes normalmente bastante más adaptables a la sociedad a la que llegan de lo que ocurre en nuestro caso. Los están fletando y los están llevando a los condados en los que viven los demócratas recalcitrantes, gente absolutamente pudiente, que es la que vota a los demócratas, como en buena parte de Europa, la que vota a Macron, la que vota a los globalistas, no es gente trabajadora, por lo general. Los están llevando y por primera vez están conviviendo, aunque muy poco tiempo, con inmigrantes ilegales. Bueno, hasta el punto de que llevaron a Martha's Vineyard, donde por cierto Obama se compró una casa a nivel del mar, mientras dice que el mar va a subir, por el cambio climático, los llevaron y llamaron al ejército. No cometieron ningún crimen, no hicieron nada, llegaron 50 inmigrantes y tuvo que ir la Guardia Nacional porque estos señores se asustaron. Con lo cual yo creo que convendría que no solo Ceuta, no solo Canarias, no solo Melilla, no solo el sur de España o ciertos barrios de las grandes capitales sean los que conozcan de primera mano los efectos que tiene la inmigración ilegal. Convendría al menos redistribuirlos hacia los barrios en los que viven quienes promueven, quienes comprenden y apoyan las fronteras abiertas sin tener ni idea de lo que dicen. También, Javier Ortega Smith, quiero saber tu opinión sobre este asunto de la redistribución, ¿no?, de los inmigrantes. Pero también en cuanto a los trabajadores, sí que habéis comentado los tres que esa llegada de inmigrantes ilegales ha provocado que bajen los salarios de algunos puestos de trabajo y, por lo tanto, pues ya hay españoles que no están optando a esos trabajos. Pero también nos encontramos con que actualmente, en la actualidad, hay muchos españoles que directamente no quieren trabajar en ese tipo de trabajos, ya sea en hostelería o en agricultura, y los empresarios están encontrando con muchos problemas para encontrar realmente trabajadores que sí quieran esos puestos. ¿Cómo podemos motivar, ¿no?, a los trabajadores españoles para que vuelvan a querer ocupar ese tipo de trabajos? Y no solo, pues, sí, has planteado una cuestión que si estuviéramos hablando de la teoría del absurdo, probablemente sería la tesis de la matrícula de honor. ¿Cómo puede llegarse a una situación tan absurda como la que tú has planteado? Pero voy a hacer un comentario previo sobre lo de redistribución de la población inmigrante ilegal. Yo no soy partidario. No soy partidario porque un problema no se soluciona repartiendo el problema entre varios, porque tarde o temprano te va a tocar a ti también recibir los inmigrantes ilegales que entran a otro país, ¿no? Yo creo que la política tiene que ser una política de toda la Unión Europea. Es más, debería ser una política internacional, evidentemente, pero hay países que no les interesa porque son países emisores de una población que ellos, como he mencionado antes, no quieren cuidar, no se quieren. Podíamos tratar el tema de los menas y plantearnos quién en su sano juicio va a negarle el pan y la ayuda sanitaria y educativa a un menor que lo necesita. Aquí el problema es por qué no tiene esos cuidados en su país de origen. Ese es el debate al que tenemos que plantearnos. Pero voy a la otra cuestión, que es un poco el centro, ¿no?, de esta mesa. Vamos a ver, hemos llegado a la ecuación del absurdo más absoluto. Resulta que vamos a intentarlo simplificar, los europeos, los españoles, vamos a centrarnos, que se levantan cada mañana a las 6 de la mañana, que acuden a su trabajo, que con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio, logran sacar un rendimiento, un trabajo para mantener a su familia. Pero resulta que una parte muy importante de su trabajo es detraída mediante una política fiscal abusiva, confiscatoria. Esos recursos económicos que se detraen de la población que cumple la ley, que trabaja, que es responsable, que no agrede a los agentes de la autoridad, que respeta las leyes, son utilizados en gran parte para financiar a organizaciones pseudo-ONGs que son, en definitiva, negocios encubiertos, cuando no directamente mafias delictivas. Son utilizados para regar millonariamente a estados emisores. Veas el caso de Marruecos, veas el caso de Argelia, veas el caso de Mauritania. Con dinero que es, en definitiva, aunque nos lo amparen bajo el epígrafe de ayuda internacional, es el precio del chantaje que se está pagando para que no sigan extorsionándonos. Y esta ecuación es tan absurda como que cuanto más dinero les damos, más nos presionan.
porque quien paga a un chantajista tiene que saber que acaba de vender su libertad y a partir de ese momento será cada vez más chantajeado, mafiosamente chantajeado por gobiernos que le dirán o me pagas más o te mando más y nunca se verán saciados. Pero a cambio, ¿qué recibimos? Nosotros enviamos recursos económicos. Ellos no lo utilizan, ni muchísimo menos, para evitar esos flujos de presión migratoria ilegal. A cambio nos envían los inmigrantes ilegales que van a saturar la sanidad, que van a saturar la educación, que van a obligar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a dedicar ingentes esfuerzos de dotación para prevenir la delincuencia que generan. Y además nos van a enviar sus productos que, como ya se ha mencionado, son productos que han sido confeccionados sin ningún control de las medidas legislativas, sanitarias, burocráticas y fiscales que sí se exige a los nuestros. Y, por tanto, en esa ecuación, lo que les devolvemos a los trabajadores españoles, a los empresarios y a los comerciantes españoles, que con gran esfuerzo mantienen su trabajo y sacan adelante sus recursos y pagan sus impuestos, es: 1, mano de obra barata que va a lograr que ese trabajador autónomo se quede sin trabajo porque va a venir otro de fuera que está dispuesto a trabajar, como se solía decir, por un cuenco de arroz, porque en su país probablemente no tiene ni el cuenco de arroz. Está dispuesto a trabajar en condiciones infrahumanas, si hace falta, y miserables. Y habrá, desgraciadamente, muchos empresarios que aceptarán, sobre todo muchas multinacionales, esa mano de obra barata porque al final les da pingües beneficios. Lo que van a hacer es bajar las condiciones laborales, que al final haya una población española que se quede sin trabajo y sea sustituida por una población que viene de fuera dispuesta a trabajar en cualquier condición. Por tanto, los derechos laborales pisoteados. Y en cuanto a los productos, nos encontraremos que arruinarán, como también se ha mencionado ya, el mercado agrícola, el mercado ganadero o el mercado industrial, con productos fabricados en Asia o en África o en cualquier parte del mundo sin ninguna condición y muchas veces sin ningún control de calidad. En definitiva, de la ecuación terminaremos siendo cada vez más pobres y cada vez más dependientes del exterior, lo que viene a ser cada vez menos libres. Ante eso hay otra forma de entender las cosas. Aquí vendría alguno a señalarnos con el dedo acusador de la demagogia política y decirnos: ¿ustedes qué quieren? La autarquía. ¿Ustedes qué quieren? ¿Una España cerrada, una Europa cerrada en fronteras? No, nosotros lo que queremos es una España que compita en igualdad de condiciones, con el principio de la reciprocidad. Si usted me va a meter sus productos, yo le voy a meter los míos, pero le voy a exigir las mismas condiciones que exijo a los míos. Y yo quiero tener certificación de origen. Y si usted me dice, ecologistas de salón, que mis fábricas o mis granjas no cumplen no sé qué requisitos que usted ha decidido sobre el tamaño de las granjas o sobre el metros cuadrados que tiene que haber por gallina o por cerdo, me parece muy bien siempre que yo decida que me parece muy bien, no porque usted me lo imponga. Pero si esas condiciones me parecen razonables, yo se las exijo también a ustedes, porque si no, no entra ni un solo pollo, ni un solo cerdo, ni un solo tomate en mis fronteras. Por tanto, estamos, sin lugar a dudas, en unas políticas suicidas contra la economía, contra el trabajo y, en definitiva, contra la soberanía alimentaria, energética y nacional de los españoles y de los europeos. ¿Y cuál es la medida que hay que hacer? Pues precisamente decir: se acabó. Primero, o hay reciprocidad o no aceptamos esta imposición. Y segundo, nosotros vamos a proteger, y lo digo claramente, primero a los nuestros y luego a los de fuera. Primero das de comer a tus hijos antes de salir a la calle, dejando sin comer a tus hijos para darle de comer a los hijos del vecino. Esto es un principio, si se quiere, de supervivencia humana. Primero están los tuyos, primero tengo que tener la completa seguridad de que no hay ningún español en paro que quiera trabajar, que no hay ningún español que necesite asistencia sanitaria y que tenga una cola de espera para una urgencia hospitalaria o para una intervención o para un tratamiento que sobrepase X tiempo, que es inaceptable. Debo garantizar primero ese estado de bienestar porque tenemos derecho a él y porque nos lo hemos ganado para los españoles, y luego me preocuparé de ver si puedo abrir mis fronteras, en qué medida, en qué punto y a quién. Y termino con una cuestión. Los españoles primero, los europeos primero, pero por dos razones. La primera no es económica. La primera, se ha mencionado aquí, es una cuestión de principios y de valores. Nosotros creemos en una forma de vida que se asienta en unos valores, en un respeto a la persona humana, a la dignidad del ser humano, a la vida, a la familia, al respeto a la mujer.
Y desgraciadamente otras formas de entender la vida nos son al final impuestas a través precisamente de esos flujos migratorios o de inmigración ilegal. Por tanto, para preservar esos valores, para preservar esos principios, para preservar esa forma de vida, hemos de preservar también los modos de subsistencia, de supervivencia de esa población y, por tanto, su economía, su salud, su trabajo y sus condiciones y sus derechos laborales. Ante esta situación que atravesamos en España y bueno, en Europa sí que han surgido alternativas. De hecho, ahora, Francesco, en Italia tenéis un nuevo gobierno liderado por Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia. Me interesa un poco saber cómo ha sido esa evolución en Italia. Si crees que ha habido un punto de inflexión en el que los italianos se dieron cuenta de que hacía falta un cambio de gobierno, liderado en este caso por Giorgia Meloni, porque su programa político sí que es bastante claro y bastante directo en cuanto a la regolación de la inmigración, ¿no? Sì, è abbastanza presto per rispondere, nel senso che il governo è in carica da 2 settimane, quindi è difficile poter oggi dire quale è stato e quale sarà un cambio di rotta da parte dell'attuale governo, ma senza dubbio già in quelle che sono state le prime misure del nuovo governo c'è un cambio di rotta rispetto ai governi precedenti. E tocco un altro tema che penso possa essere interessante, condivido totalmente quello che avete detto e riguarda anche l'Italia e sono le stesse problematiche, quindi servono delle soluzioni che devono essere comuni per la Spagna come per l'Italia. Però c'è un ulteriore elemento che riguarda il tema dell'immigrazione, che senza dubbio è un tema che è centrale anche nel dibattito spagnolo e su cui l'attuale governo ha dato un cambio di rotta in questi pochi giorni da cui è in carica, che è il tema della sicurezza. Cioè noi in Italia abbiamo un problema molto grande legato alla sicurezza connessa a quella che è l'immigrazione irregolare. Molto spesso quando si tocca il tema della sicurezza connesso agli immigrati, la prima accusa che viene fatta è voi siete razzisti. In realtà ci sono dei dati e i dati delle carceri, delle prigioni italiane ci dicono che la percentuale di persone che sono in carcere in Italia straniera è una percentuale molto più alta rispetto in prospettiva rispetto a quella italiana. Quindi significa che in termini di proporzione quelli che sono gli immigrati regolari e irregolari che delinquono sono molto di più degli italiani. Che cosa è successo nel nostro paese? Vi voglio fare un esempio che è sintomatico. È successo che in alcuni comuni, che erano dei comuni governati storicamente dalla sinistra, ce n'è uno in particolare che si chiama Ferrara, magari qualcuno di voi c'è stato. Ferrara è una città dell'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna è una regione del nord Italia, anche abbastanza ricca, ma storicamente è una regione di sinistra. Quindi in Emilia Romagna ha sempre vinto dal dopoguerra in avanti il centro-sinistra. Nella città di Ferrara in particolare, che è una città di 150.000 abitanti circa, dal 1945 fino al 2019 ha sempre vinto prima il Partito Comunista, poi i Democratici di Sinistra e ad oggi il Partito Democratico, fino a che nel 2019 per la prima volta ha vinto il centrodestra, quindi è stato un cambio epocale. Perché ha vinto il centrodestra Ferrara? Ma vi posso citare anche 2 regioni come l'Umbria e le Marche, che erano regioni storicamente di sinistra e dove oggi governa il centrodestra. Vi posso citare tanti esempi, che è lo stesso motivo per cui Vox sta crescendo in tanti comuni in Spagna, perché nella città di Ferrara, vi faccio l'esempio concreto di un operaio. L'operaio di Ferrara che decide negli anni 2000 di comprare una casa. Compra una casa nella città in un quartiere semicentrale, quindi non nel centro della città, ma in un quartiere vicino al centro. La paga, poniamo, 150.000 euro. Dopodiché in quel quartiere vive tranquillo, c'è un'ottima qualità della vita, i servizi funzionano, va al lavoro con la sua bicicletta, ha al lavoro delle buone condizioni perché lavora all'interno di una fabbrica, vive in un quartiere con tutti italiani, poi iniziano ad arrivare qualche straniero che entra regolarmente nel nostro paese. Nel suo stesso condominio, oltre alle varie famiglie italiane, c'è anche una o 2 famiglie di stranieri che si integrano, stanno tutti bene, tutto tranquillo. Poi cosa succede? Succede che c'è la crisi del 2008.
la crisi che interessa tutti i paesi, la crisi dello spread, in particolare che interessa noi italiani, greci e voi spagnoli, e le condizioni economiche del suo lavoro iniziano a essere difficili, quindi rischia di perdere il lavoro, si trova in una situazione economica molto più difficile. Al tempo stesso, dopo qualche anno, nel 2015, c'è la famosa crisi dei migranti. Vi ricorderete quando la Germania accolse 1 milione di immigrati dopo la guerra in Siria e ci fu un'apertura delle frontiere per cui arrivarono milioni di immigrati in tutta Europa. E nella sua casa, nel suo appartamento semicentrale in questa città, iniziano a vivere all'interno del condominio non solo 1 o 2 famiglie straniere, ma nel condominio iniziano ad esserci più stranieri che italiani. E non sarebbe un problema se non fosse che nel parco, diciamo, sotto il suo appartamento, sotto il suo condominio, che era un parco in cui lui vedeva i suoi figli giocare, vedeva i suoi nipoti giocare, inizia a esserci un problema serio con la delinquenza. Quindi inizia a esserci il problema della mafia nigeriana, perché in Italia, oltre, diciamo, il problema della criminalità organizzata italiana, c'è anche il tema della mafia nigeriana. E quindi nel parco, sotto casa sua, iniziano a esserci degli spacciatori che iniziano a vendere la droga, inizia a essere una zona pericolosa. Un giorno gli rompono il vetro della macchina, l'altro giorno gli rubano la bicicletta, il terzo giorno gli entrano in ladri in casa. E lui che cosa fa? Lui, che è un operaio comunista, che suo nonno ha sempre votato i comunisti, suo papà ha votato i comunisti, lui vota per il Partito Democratico, va dall'esponente del Partito Democratico della sua città e gli dice: guarda che abbiamo un problema con queste persone che sotto casa nostra iniziano a spacciare, ci sono risse, ci sono accoltellamenti. E la risposta che si sente dare dal politico di sinistra è: ma non è vero, non esiste questo problema, ti stai inventando tutto. Lui dice: ma il problema c'è. Passano un paio di settimane e continua a esserci lo stesso problema. Ritorna dal suo esponente del Partito Democratico e gli dice: guarda che qua c'è un problema con la mafia nigeriana, guarda che qua ci sono degli immigrati irregolari che hanno fatto sì che il mio appartamento perdesse totalmente di valore, hanno fatto sì che la qualità della vita che avevo 10 anni fa ora non c'è più, e quindi mi trovo in una situazione di difficoltà. E si sente rispondere: ma non sarai mica diventato razzista? Quindi lui che cosa decide di fare? Nel 2018 dice: io non voto più la sinistra, ma voto per il Movimento 5 Stelle. Voi vi ricorderete, in Italia nel 2018 c'è stato questo partito populista che è simile a Podemos sotto alcuni punti di vista, che è stato al governo, è stato un disastro totale. Dopodiché lui dice: benissimo, io il Movimento 5 Stelle non mi ci riconosco più, voto per i partiti di destra, voto per i conservatori. Ed ecco perché in Emilia-Romagna, nel nord Italia, Fratelli d'Italia arriva al 25%, al 30%, al 35%. Perché c'è un problema enorme, grosso, legato al tema della sicurezza, che le città italiane, che erano città fino a 5, 10, 15 anni fa, erano città in cui si viveva bene, in cui non c'era un problema di sicurezza, iniziano a essere molto spesso delle città pericolose. E il rischio per noi italiani, ma anche per voi spagnoli, è che in prospettiva, tra 10 anni, tra 15 anni, ci ritroviamo con quanto accade in Francia con le banlieue. Cioè che ci sono interi quartieri di Parigi o in altre città francesi che sono totalmente fuori controllo, o accade quanto sta accadendo in Belgio, in cui ci sono interi quartieri di Bruxelles in cui la polizia non può neanche entrare, o accade quanto succede a Stoccolma, che era una città molto sicura, in cui in Svezia ad oggi c'è un tasso di stupri molto alto. Quindi c'è un problema che noi dobbiamo cercare di risolvere, legato al tema dell'immigrazione regolare e la sicurezza. Questo, ribadisco per l'ultima volta e concludo, non è essere razzisti o essere contrari in generale agli stranieri, è fare in modo che chi viene nei nostri paesi, chi vive in Spagna, chi vive in Italia, deve rispettare quelle che sono le leggi e le regole italiane, deve rispettare quelle che sono le leggi e le regole spagnole, deve rispettare quella che è la nostra storia, la nostra identità, di paesi cristiani, di paesi cattolici. Se non c'è questo rispetto, che è la base di una convivenza civile, è evidente che non ci può essere un'integrazione. Sí que vemos que pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? en Italia, como muy bien nos ha explicado Francesco Giubilei, y esa inseguridad ha provocado, ¿no? que pues, en barrios obreros, que son los que precisamente sufren esa inmigración ilegal, hayan cambiado, ¿no? la intención el sentido de su voto hacia otros partidos que sí que tienen políticas migratorias más restrictivas, ¿no? más duras. ¿Crees, Antonio, que eso es lo que está ocurriendo en España, o en qué punto nos encontramos en ese sentido? Si realmente pues, partidos como Vox están ganando esos apoyos en estas ciudades más, o en estos barrios, ¿no? en estas ciudades que son más desfavorecidas. Y luego otra pregunta que también tenía apuntada para ti desde antes. Has hablado de que existen, ya no es una
no es un problema entre izquierdas, entre votantes de izquierdas y votantes de derechas, sino que es un problema de los ciudadanos contra una casta política, ¿no? Que solo mira por sus intereses. ¿Cómo podemos combatir esa casta política cuando como ciudadanos no tenemos ese poder que sí que tiene la casta, ¿no? Bueno, es difícil, claro, evidentemente es difícil. Nunca había pasado esa imposición de un pensamiento único desde todas partes como pasa ahora y es verdad que nuestras sociedades muchas veces están inermes ante esa avalancha de imposición ideológica y aún más de un modo de vida concreto. Las tiranías hasta ahora, bueno, se metían en el bolsillo de la gente, le robaban lo que tenía o le mataban a veces, pero ahora ahora llegan al alma de los hijos. Es verdad que esto es complicado, pero también es cierto que hemos llegado a un punto en el que sabemos que los medios de comunicación, la inmensísima mayoría, no dicen la verdad, no informan. Un telediario cualquiera de Occidente, no solo de España, es propaganda. Nos imponen una agenda de pensamiento y eso al final, evidentemente, es un proceso complicado, pero tenemos una ventaja bastante importante. Y no es que nosotros estemos del lado de la verdad, o sea, no es que la verdad esté de nuestro lado, sino que nosotros estamos del lado de la verdad. Evidentemente, llevará tiempo, está llevando tiempo. Yo creo que va rápido y que la reacción se va notando. Italia es un grandísimo ejemplo de ello, el más reciente. Pero, obviamente, tenemos eso, la ventaja, la verdad de nuestro lado. Sin ponerme muy estupendo, cuando en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, Lincoln contaba que él no rezaba para que Dios estuviese de su lado, sino para estar del lado de Dios. Y al final nosotros, sin tener mucho mérito, estamos del lado de la verdad. Entonces, por eso en Italia ocurre lo que ha ocurrido, por eso en Estados Unidos hay la reacción tan importante que está habiendo, por eso Vox en sitios insospechados y contra los medios y contra la universidad, contra todos los demás partidos. Por eso se va abriendo camino, porque al fin y al cabo no es solo el mensaje, es también el respaldo de decir lo que nadie dice, de decir obviedades. Contaba Francesco, al final, pues un trabajador de un barrio que se queda sin trabajo acude al sindicato de clase de toda la vida o acude a los políticos de izquierdas a los que ha votado y no le dan soluciones ante si se queda sin trabajo, si hay inseguridad en su barrio. La respuesta de todo este conglomerado, que no es solo de izquierdas, vuelvo a lo mismo, no es solo de izquierdas, lo más evidente es la izquierda, ¿no? Pero no es solo. En España tenemos casi todo el arco parlamentario, salvo Vox. La respuesta es vestirse de morado el 8M, en junio la banderita del arco iris. Oiga, pero ¿y mis problemas de verdad? ¿Quién me los soluciona? Y luego van al bar, hablan con sus vecinos y las conversaciones no tienen nada que ver con lo que se habla en la televisión, con lo que hablan los políticos. Hablan del Consejo General del Poder Judicial. ¿Perdón? Hablan del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Claro, como en el metro. En el metro sí se habla del Consejo General del Poder Judicial, pero en los bares no. Y claro, llega un partido, en este caso Vox en España, o Fratelli en Italia, o Donald Trump en Estados Unidos, y dice lo mismo que dice la gente corriente en el bar. Claro, y al final, aunque lleves toda la vida votando una cosa convencido, como el que apoya a un equipo de fútbol, llega un punto en el que son cosas de comer. Es la seguridad de tus hijos. Es algo muchísimo más importante que votar por siglas o votar por costumbres o por tradiciones, que se sigue viviendo mucho en España. Toda la vida he votado esto y lo sigo votando. Y es tan asfixiante la presión, es tan totalitaria, que la gente sale verdaderamente reaccionando contra ello y vota a algo que hace un año, 2 años, nunca se hubiese imaginado que votaría. Va tan en contra de la naturaleza humana, de la condición humana, de la dignidad del ser humano y de la identidad de nosotros mismos, que la gente es capaz de votar lo que nunca se hubiese imaginado con tal de protegerse, al fin y al cabo,
de esa tiranía asfixiante. Precisamente en este sentido, Javier Ortega Smith, Vox es uno de los, bueno, el único partido básicamente que ahora sí que está pues, yendo a esas zonas más desfavorecidas para poder hablar allí con los vecinos. Tenemos un partido socialista obrero español que de obrero ya no tiene nada, un partido popular que también tiene abandonadas a las clases más desfavorecidas. Vox sí que lo hace. ¿Ese es el camino ahora mismo más factible o más que puede beneficiar más, ¿no?, a conseguir apoyos políticos y poder el día de mañana tener más representación? Bueno, lo que no cabe duda es que hay que trasladar un mensaje de esperanza, porque si no, quienes hayan estado siguiendo estas jornadas, con razón, pueden tener una profunda preocupación ante el panorama que se nos presenta. Nosotros no somos unos inconscientes, sabemos que el problema que se está tratando aquí de la inmigración ilegal no se soluciona con unos metros más en la frontera sur de nuestra valla o con unos agentes más, porque son miles, son millones las personas que pueden querer y que están seguro en disposición de asaltar Europa. Por tanto, solo tenemos que recordar nuestra historia para darnos cuenta que tenemos que estar esperanzados en que hay solución. Y la solución en España ya se la dimos a Europa. Fuimos los pioneros en darles la solución. Lo que pasa es que como hace ya unos cuantos siglos, algunos lo han olvidado, pero a los que nos gusta la historia y sobre todo nos gustan los hechos históricos de nuestra nación que marcaron el mundo, pues decimos que frente a la amenaza de una invasión demográfica, pero también, como ya se ha mencionado, de una invasión económica y de una invasión anticultural contra nosotros, tenemos que levantar la bandera que se levantó en España de las Navas de Tolosa o de Lepanto. Fuimos un ejemplo frente a la invasión y fuimos capaces de demostrar que ante la mayor amenaza se podía vencer. Y ese éxito histórico de nuestros antepasados se basó en dos armas muy poderosas, la cruz y la espada, que hoy, traducido al lenguaje, para que se me entienda, significa la defensa de la cruz, son los valores, son los principios, la fe, el patriotismo, y la espada es la valentía, la fortaleza y la determinación. Por eso, voluntad política es el arma más poderosa que hay, mucho más que los recursos económicos o que la propaganda mediática. Por tanto, ese mensaje de esperanza nos dice que a esos barrios que están sufriendo esa situación que nos estaban contando y que es común en cualquier barrio italiano, en cualquier barrio español y mucho más en Francia, en Bélgica o en Alemania, frente a esas zonas de España que tienen una presión especialmente preocupante, como es esta querida ciudad histórica de Ceuta o nuestra ciudad hermana de Melilla o nuestras Islas Canarias o el sur de Andalucía, hay que decirles que su problema es nuestro problema, es el problema de todos los españoles y debiera ser, y hay que presionar para que sea el problema de todos los europeos. Hay países europeos que ya están reaccionando, recientemente Italia, pero también Hungría, también Polonia y otros países que se van sumando a esa resistencia de los valores. Esa, permítaseme la recuperación histórica, esa nueva Liga Santa, que es la Liga por la Libertad, es la Liga por la soberanía de las naciones y es la Liga por el progreso. Esto es así y conviene no tener ningún tipo de complejo a la hora de decirlo, porque hay otros que creen en la liga de la hoz y el martillo, en la liga del marxismo, del populismo, y frente a esa liga, frente a esas oligarquías de la destrucción, del totalitarismo, liberticidas, de los valores y los principios, hay que levantar otra que sea la de las naciones y la de los patriotas, que estamos dispuestos a defender con uñas y dientes, como lo hicieron nuestros antepasados, cada centímetro, cada palmo de nuestras fronteras, cada palmo de nuestra nación. Hoy se está debatiendo, desgraciadamente en Europa, una terrible guerra, la guerra en Ucrania, donde una tiranía, la tiranía rusa, la tiranía de Putin, ha decidido arrasar al pueblo ucraniano. Y estamos viendo cómo hombres y mujeres que antes de ayer eran profesores en una universidad
o tenderos en un pequeño comercio, o simplemente amas de casa, se han levantado con un fusil en la mano y están peleando y defendiendo a sangre y fuego su territorio. Dios quiera que eso no ocurra nunca en el suelo de España, pero la historia tiene una ventaja y es que nos enseña que podemos pasar de la paz a la guerra en muy pocos días, podemos pasar de las condiciones saludables y del desarrollo a la tragedia económica y a la penuria. Por eso estamos a tiempo de reaccionar y el mensaje que a mí me gustaría como vicepresidente de Vox trasladarle es que nuestro proyecto político no nació para satisfacer las vanidades personales de nadie, que no vinimos para complacernos en los discursos ni regodearnos en tener razón, sino en hacer que la razón de la inmensa mayoría de los españoles se defienda porque todos los demás decidieron abandonar a ese autónomo, a ese agricultor, a ese ganadero, a esa familia que se siente sola y piensa que ya no merece la pena o que está a punto de arrojar la toalla. Pues hay que decirles que somos más, que somos mejores, que tenemos razón y que la historia nos ha demostrado que cuando lo defendemos con verdadera pasión siempre vencemos. Por tanto, el mensaje con el que me gustaría terminar esta intervención es un mensaje de esperanza para España y para Europa, la España y la Europa de los valientes, de los patriotas, de los que creen en el futuro en libertad, va a ganar. Por tanto, cuanto antes nos pongamos a trabajar para que eso ocurra, antes llegará esa victoria y antes haremos que quienes amenazan nuestras fronteras, nuestra forma de vida, desistan, porque saben que les puede costar muy caro si intentan arrebatárnoslo por la fuerza. Pues con ese concepto de la Europa de los patriotas voy a hacer una última pregunta para cerrar este panel a Francesco Giubilei, que tiene que ser un poco cortita la respuesta porque sí que llevamos un poco pillados de tiempo. En cuanto a esa Europa de los patriotas, ¿es necesaria una unión de esas alternativas, esos partidos patriotas, ¿no?, que sí que defienden esa identidad de sus naciones para poder defender entre todos la identidad de esa identidad cristiana, ¿no?, de Europa y también de la soberanía de cada una de las naciones? È importante costruire un'Europa diversa da quella attuale, un'Unione Europea diversa da quella attuale, perché l'attuale Unione Europea è un'Unione Europea che non solo non ricorda quella che è la nostra identità, non solo non ricorda quella che è la nostra storia, ma la nega. Il che è molto grave. La conferenza sul futuro dell'Europa, io ho fatto parte del comitato scientifico del governo italiano sulla conferenza del futuro dell'Europa, il documento che l'Unione Europea ha fatto per le linee guida rispetto a quello che dovrà essere il futuro del nostro continente è un documento di 150-160 pagine in cui non si usa mai neanche una volta la parola cristiano, non si usa mai neanche una riga la parola mamma e papà, non si usa mai all'interno neanche di una riga la parola famiglia. Si parla di famiglie, si parla del tema, non si usa mai il tema del Natale, non si parla di quella che è la nostra storia, la nostra identità. Allora, l'unico modo per cercare di costruire un'Europa diversa deve essere senza dubbio un'alleanza di carattere politico, ma se noi non partiamo dal tema dell'identità, se noi non partiamo dalle comuni radici e se noi non pensiamo un'Unione Europea che sia una confederazione di nazioni in cui si sottolinei quelli che sono i punti in comune, che esistono dei punti in comune, ma anche le differenze, perché un italiano o uno spagnolo non è ovviamente uguale a un polacco, non è uguale a un tedesco, non è uguale a uno svedese. Quindi noi dobbiamo sottolineare quella che è la nostra identità nazionale, ma al tempo stesso trovare quelli che sono i punti in comune. Nel momento in cui riusciamo a cambiare questa direzione si potrà incidere su tanti temi, tra cui quello dell'immigrazione. Gracias a los tres por haber participado también en este panel. Antonio O'Malley, Francesco Giubilei y Javier Ortega Smith. Gracias a los tres, a los espectadores también una vez más.